En este vídeo te voy a explicar de la manera más rápida posible por qué a pesar de tener todo el conocimiento que tienes y a pesar de tener un nivel de conciencia bastante elevado, sigues estancado o estancada en las mismas situaciones que te hacen mal. Seguramente que alguna vez te has encontrado en una situación en la que sabes perfectamente lo que eso significa, sabes por qué la traes, sabes lo que hay detrás de eso, sabes cuáles son tus heridas, tus carencias por las cuales sigues allí, pero en el momento, a la hora de la verdad en la que tienes que tomar una decisión, sigues tomando esa decisión que solías tomar anteriormente. Es decir, tu nivel de conciencia es elevado, escuchas un montón de vídeos, tienes muchísima información, sabes mucho e identificas muchas cosas de ti y tienes una percepción muy diferente a los demás, pero aún así sientes que sigues repitiendo exactamente lo mismo que repetías antes. Y a veces haces pequeños cambios que te van generando pues una mejor calidad de vida o llevando por una dirección pues mucho más satisfactoria o mejor, pero aún así no vas al ritmo que consideras que tu nivel de conciencia está. Así que en este vídeo te voy a explicar brevemente y de la manera más concreta posible, lo voy a intentar por lo menos, que entiendas a qué se debe esto, porque te digo que la gran mayoría de personas se encuentran ahí. Ya estamos en una época en la que ya no es solo el conocimiento que está disponible para todo el mundo, ¿no? Estamos en la época de la información y todo el mundo tiene la información. Lo difícil es aplicarla, ¿no? Muy pocos la aplican. Pero ya no solo estamos ahí en la era del conocimiento, sino que estamos en la era de elevar el nivel de conciencia. Ya cada vez más hay más personas que divulgan sobre esto, que hablan sobre esto, y cada vez hay más personas con un nivel de conciencia más alto. Pero aún así, hay muy pocas personas que son capaces de trasladar todo ese nivel de conciencia, ese cambio de percepción, a su propia vida. Por eso hay tantas personas muy espirituales que en la vida no consiguen avanzar y se intentan autoengañar y justificar con que ya no quieren nada en la vida porque tienen un concepto espiritual, pero realmente es que no están sabiendo adaptar toda esa espiritualidad, ese nivel de conciencia, a ellos mismos y a cómo encasillarlo para tener avances en el plano físico. Así que eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Así que aquí estamos en un nuevo vídeo más de mi canal en el que pretendo, por encima de todos los temas que toco de relaciones, de problemas personales que tiene casi todo el mundo, lo que pretendo no es solo elevarte el nivel de conciencia, como te acabo de decir, sino hacerte consciente. Y en este vídeo vamos a ver bien la diferencia de esas dos cosas y por qué una no puede funcionar sin la otra. Te recomiendo 100% que te suscribas al canal y sobre todo también que me sigas en Instagram, porque lo que pretendo en Instagram es ser esa alarma de despertador para que constantemente estés conectada con esta información y no sea un vídeo más que simplemente veas, este y todos los que tengo en mi canal, sino que realmente tengas una alarma constante que te recuerde esto para que toda esa información la puedas aplicar y que no se quede en uno de los tantos vídeos que sueles ver, pero que luego no puedes aplicar en tu vida. Así que suscríbete al canal, sígueme también en Instagram y vamos al grano con este vídeo acerca del nivel de conciencia. Para aquellas personas que estén aquí y no sepan muy bien de qué estamos hablando, ¿qué es el nivel de conciencia? O sea, todos nosotros percibimos la realidad, ya estamos en un punto en el que entendemos de que la realidad es totalmente neutra, la realidad no es lo que nosotros percibimos, pero nosotros interpretamos esa realidad en base a nuestros sentidos, ¿no? Lo que nosotros somos capaces de captar del exterior. Y la filtramos con nuestra mente. ¿Qué pasa? Esa mente está programada con unas creencias, unos patrones, unos recuerdos, unas experiencias, que hace que nosotros tengamos como un sistema operativo, como un software, con el cual, que está programado, que tiene unas programaciones, y en base a esa programación es con la que nosotros actuamos, en base a esas creencias, ¿no? Es decir, nos pasa X situación y nosotros actuamos en base a las creencias que tenemos nosotros en base a esa situación. Pues estoy en una relación tóxica, pues hay personas con unas creencias de yo esto no lo puedo tolerar porque esto es negativo, porque esto es tal, y hay otras personas que a lo mejor en base a ciertas experiencias que han vivido en su infancia, tienen unas creencias diferentes que puede incluso que sea de una relación tóxica, eso es amor, eso es que la persona realmente se preocupa por mí, es lo que me merezco, ¿no? Y en base a esas creencias, pues hay unas personas que huirán de ahí y hay otras personas que se quedarán y hay mil otras vertientes o posibilidades que siempre son personas actuando en base a lo que tienen en su mente y lo que su ego, toda esa programación, les dice que es lo correcto de hacer.
Elevar tu nivel de conciencia es ir elevando tu percepción de la realidad. O sea, el nivel de conciencia es que consigues ver una misma realidad con un enfoque totalmente diferente. O sea, es el proceso en el que empiezas cada vez a percibir la realidad de una manera diferente y a entender, pues, por ejemplo, primero, de que tú no eres tu mente, de que tu mente es una cosa más que tienes en tu cuerpo, donde pasan pensamientos que no has elegido tú, sino que están programados y que tampoco eliges tú que pasen, ¿no? Entonces empiezas a autoobservarte y a tener mucho más conocimiento acerca de ti, ¿no? Y empiezas a entender que todo el mundo exterior realmente es un reflejo de tu interior, de que dos personas bajo la misma situación, con dos percepciones totalmente diferentes, cada una percibiendo la realidad bajo su sistema de creencia y su personaje y su ego, su programación, entiéndete que la realidad no es la que tú percibes, sino es como tú la interpretas, ¿no? Entonces, todo el mundo externo es un reflejo de tu mundo interno. Entonces, todo este tipo de entendimiento es lo que te permite elevar tu nivel de conciencia. Al revés, elevar tu nivel de conciencia lo que genera en ti es que tú empiezas a tener todo este tipo de entendimientos y básicamente percibas la realidad de una manera diferente, ¿no? Es como que empiezas a tener un mapa como más amplio de la realidad. Y gracias a ese mapa, pues puedes actuar de una manera totalmente diferente, ¿no? Y se dice que gracias a elevar tu nivel de conciencia puedes trascender el ego. ¿Qué es el ego? El ego es toda esa falsa interpretación de lo que tú crees que eres tú. Es ese personaje, esas creencias, esa programación que tú crees que eres tú, pero que realmente son barreras que te ha puesto tu mente, es tu mente con una programación y un software que tú mismo has creado para protegerte en momentos de tu infancia o en situaciones por las que has pasado, que han creado todo un constructo mental que tú te identificas con eso, pero que realmente, más allá de protegerte, te protegió en su momento, a día de hoy te limita. Porque te limita de ver la verdad y de poder decidir conscientemente de qué es lo mejor para ti o de qué es lo que quieres hacer. Porque ese ego está para protegerte. Y tu mente, por eso se dice, la mente está programada para la supervivencia. No para ser millonario, no para tener la pareja de tus sueños, ni para ser feliz. La mente está únicamente ahí para protegernos. Entonces, si nosotros tenemos una mente programada a protegernos en su momento en el que nosotros a lo mejor no teníamos un gran nivel de conciencia cuando éramos pequeños, vivimos ciertas situaciones que nos hicieron sentir mal. A lo mejor simplemente era simple vergüenza, miedo, sea lo que sea. Eso nuestra mente se sentía atacada. Entonces creó ciertas defensas, ¿no? Y sistemas de protección. Como por ejemplo, pues si una persona me hace sentir vergüenza, yo asimilo y integro la creencia de que es mejor no exponer quién soy para no sentir ese ataque de esta persona que me hace sentir vergüenza, esta sensación que me hace sentir mal. Y con un bajo nivel de conciencia no sé diferenciar de cuándo es un miedo o un ataque real que puede poner en peligro mi supervivencia o cuando es simplemente una emoción que está pasando por mí, ¿no? Pero a lo que voy con todo esto es que tú casi siempre actúas en base a tu ego, en piloto automático. Es decir, tú te pasa X situación y actúas rápidamente. O sea, la mayoría de las personas saben exactamente en qué momento, qué es lo que harían. Le iba a decir qué es lo que tienen que hacer. No es lo que tú realmente harías de una manera consciente, sino que es una respuesta automática a lo que tu ego, tus creencias, te dicen que es lo correcto de lo que deberías de hacer. Bien, a todas esas personas que tienen un nivel de conciencia pues cada vez más elevado, que ya han, vamos a decir, despertado en ciertas áreas, ¿no? Que la palabra no me gusta tanto porque realmente ¿qué es despertar, ¿no? Que es también de lo que podemos tocar en este vídeo. Pero estoy segura, porque yo he estado muchísimo tiempo ahí, de que es muy frustrante, yo siempre lo digo, de que es mucho mejor ser un ignorante que ser una persona, es que tampoco quiero decir ignorante porque las personas malinterpretan, una persona dormida. Estas personas que viven en su burbuja, vamos a decir, viven en la Matrix máxima y se creen que su realidad es la que ven, pues es mucho más satisfactorio vivir ahí que estar en el medio. Es decir, están las personas que están hiperdormidas y están las personas que están hiperdespiertas.
Pero estar en el medio, que obviamente tienes que transitar y pasar por el medio para llegar aquí, pero es la peor sensación que hay, porque no estás ni aquí ni aquí. Yo siempre pongo la comparación que es como ser autónomo en España, que si eres autónomo, o sea, o eres empleado, que al fin y al cabo estás en la situación cómoda, en la que tienes un salario fijo, en la que tu jefe se encargan de todo lo de la seguridad social, no te enteras ni siquiera de eso, no tienes que cerrar un local, no tienes el riesgo, no tienes las preocupaciones, simplemente cumples órdenes y ya. Y luego está el autónomo que realmente gana pasta, ¿no? Y que dices tú, pues tiene un nivel de vida y un estilo de vida muy superior a la mayoría. Pero luego está la gran mayoría de los autónomos que están aquí, que tienen tanto lo negativo de ser autónomo como lo negativo de ser empleado. Es decir, trabajan más horas que un empleado, están explotadísimos, ganan un poquito más de dinero a lo mejor que un empleado, pero encima tienen todos los riesgos, todos los impuestos que tienen que pagar y toda la parte negativa de ser un autónomo que gana mucho dinero, ¿no? Entonces, ese medio es una putada, básicamente. Pues en esto es prácticamente igual, que es como cuando tú empiezas a despertar y empiezas a elevar tu nivel de conciencia, te empieza a ayudar, evidentemente empiezas a tomar otras decisiones, empiezas a entender, pues joder, yo no soy mi mente, todo lo que yo hacía pues son patrones, esto me lo han inculcado, esto viene de mi madre que me decía tal cosa, esto viene de mi patrón familiar, mi padre me abandonó, por eso me pasó esto, empiezas a atar cabos, empiezas a entender y empiezas a percibir la realidad de otra manera, ya no te tomas todo tan personal y todo te ayuda. Pero te das cuenta que todo lo que te ayuda realmente es a nivel de tú sentirte mejor y estar más calmada a nivel mental y entender más el porqué de las cosas. Pero a la hora de la verdad, de las acciones tangibles o de pasar de un punto A a un punto B en tu vida física y material, te sientes totalmente estancada y paralizada. Y esto va, para no darle más rodeos, por el hecho de no ser consciente. Vamos a explicar la diferencia porque a mí me costó muchísimo tiempo entenderla y no solo todo de lo que hablo, nada se trata de entender. Todo lo que es la conciencia va más allá de la mente. Necesitas pasarlo por la mente para poder integrarlo en tu vida. Pero no quiero que lo entiendas únicamente, quiero que lo integres y que empieces a escuchar esto las veces que haga falta, a permitirte también, si no lo entiendes ahora mismo, ten claro de que tu nivel subconsciente lo está absorbiendo y que poco a poco eso va a estar ahí o sea, va a estar como un recordatorio y en el momento en el que estés preparado o preparada, esa información se te va como a canalizar y lo vas a entender. Pero no quiero que la gente se frustre con no entenderlo a nivel mental y simplemente a medida que lo vas repitiendo, te vas metiendo en toda esta información y sobre todo vas haciendo las prácticas que yo voy a ir compartiendo en este canal. En tu día a día vas a ir integrando todo esto y vas a empezar a entender de que tiene mucho más que ver con salir de la mente que con entender a nivel mental. Bien, ser consciente. La diferencia entre elevar tu nivel de conciencia. He dicho que tu nivel de conciencia está relacionado con la manera en la que percibes la realidad. Pues si yo antes estaba en un nivel de conciencia muy bajo en el que, ¿no?, que se pueden calibrar supuestamente, se puede saber más o menos en dónde vibras, dónde estás, pues si estoy constantemente en el miedo y tengo un patrón muy arraigado al miedo, pues percibo la realidad con las gafas del miedo, por así decirlo. Si empiezo a elevar mi nivel de conciencia y vibro más en el amor, por ejemplo, pues percibo la realidad con las gafas del amor y una misma situación la veo diferente. Para no enrollarme más, eso es elevar tu nivel de conciencia. Te hace vivir muchísimo mejor que el otro. O sea, que tener un nivel de conciencia más bajo. Pero solamente eso te limita a tener cambios reales y duraderos en tu vida. ¿Qué necesitas para eso? Empezar a ser consciente. ¿Qué es ser consciente? Ser consciente realmente se define como ser consciente de algo, ¿no? Es decir, observar o analizar algo. Esa autoobservación, ese me doy cuenta de, es estar presente. Solo puede ocurrir en el momento presente. Tu nivel de conciencia es algo progresivo, es decir, tú empiezas a elevar tu nivel de conciencia y una vez que percibes la realidad de una manera diferente, ya no hay vuelta atrás. O sea, si dice que una mente que se expande nunca más vuelve a su tamaño anterior. Una vez expandida, está expandida, ya percibes la realidad de otra manera. Puedes decir que tienes un nivel de conciencia más alto. Pero para tú empezar
a actuar acorde a ese nivel de conciencia, al que le tienes que ganar es a tu ego. Porque vuelvo a decirte que tu ego es esa programación automática que tiene tu mente para actuar. Y la mayoría de esa programación ni siquiera la tienes consciente, sino que es a nivel inconsciente. Está en tu subconsciente al cual tú no tienes acceso. Entonces, si tú no estás todo el rato observando tu ego, observando esa programación antes de actuar, tu mente intenta ahorrar energía. Lo que hace es actuar en base a esa programación. Da igual el nivel de conciencia que tienes. Y la mayoría de las personas utilizan su nivel de conciencia no para cambiar sus acciones, sino para luego justificar sus acciones. Es decir, yo tengo un nivel de conciencia muy alto y lo que hago es cagarla, y una vez que la cago, digo, claro, la cagué, porque como tengo un patrón familiar de hace no sé cuántos años, porque mi madre me dijo, me hizo, lo que sea, yo actúo así. Y en vez de utilizar mi nivel de conciencia elevado y todo lo que todo lo que he aprendido y me he cultivado, en vez de utilizarlo para cambiar mis acciones, utilizo esa información, mi ego la utiliza para justificar el porqué de mis acciones. Pero eso, seguramente ya te habrás dado cuenta, no cambia nada en tu vida. Realmente no te aporta nada más que sentirte mejor. Porque obviamente te sientes mejor después, si la has cagado, tener una justificación según tu racional y lógica por la cual la has cagado, ¿no? Es como una manera de no culparte, no sentirte culpable y entender el por qué la has cagado. Pero lo que nosotros queremos realmente es avanzar en la vida, progresar, empezar a tomar acciones diferentes que nos hagan menos daño, que nos hagan mejor, ¿no? Que nos lleven a una vida mucho más satisfactoria y feliz. Entonces, ¿qué hay que hacer para esto? Ser consciente. Ser consciente es empezar a estar presente, empezar a observar a nuestro ego. Como vuelvo a decir, todas las acciones que tomas las toma tu ego de manera automática. Si tú vas dormido, tú tienes patrones. Es como cuando alguien te llama, te giras y reaccionas. No te paras a pensar en plan, vale, me han llamado, decido, ¿quiero girarme o no quiero girarme? No, reaccionas. Entonces, esto es igual. Te pasa X cosas, si tú estás dormido, tú vas a actuar en base a esa programación. Lo que es necesario para que haya cambios reales en tu vida, por muy elevado que sea tu nivel de conciencia, es que empieces a ser consciente. Ser consciente es que tengas la capacidad de observarte desde tu conciencia, salirte de tu mente, de esa programación, observar tu ego, cómo te está intentando llevar a un sitio en base a esa programación. Y cuando estés aquí observando, sin reaccionar, sino observando lo que tu ego te propone, que es lo mejor o lo que deberías de hacer, tener la capacidad de elegir conscientemente cuál es la mejor decisión que te va a llevar a ese resultado más beneficioso o que más te va a beneficiar para lo que tú quieras hacer. Y esto es necesario practicarlo porque es necesario tener esta práctica y actuar de manera consciente en los momentos que realmente es necesario aplicar este nivel de conciencia. No queremos el nivel de conciencia para justificar nuestras acciones, queremos el nivel de conciencia para cambiar nuestras acciones. Y cuando estás en una situación decisiva en la que tienes que actuar, si perdonarle a tu ex o no, si poner el trabajo para ese emprendimiento o no, si elegir a esta persona para que sea tu pareja o no, seguir tener una relación con una amiga que no te hace bien o no. Para todas esas decisiones que son decisivas e importantes para tu bienestar y para el futuro de tu vida, es ahí donde tienes que ser consciente, observarte y dejar de hacer lo que tu ego te propone y repetir los mismos patrones que llevas repitiendo toda tu vida, los cuales te han llevado a tu realidad actual. En vez de hacer eso, empezar a ser consciente y a elegir conscientemente, trascender esos patrones y empezar a tomar decisiones totalmente diferentes. Y el gran problema que yo misma he cometido y que cometemos muchos es que nos creemos tan conscientes porque no hemos entendido la diferencia entre el nivel de conciencia y el ser consciente. Tú puedes tener todo el nivel de conciencia que quieras, que si no eres consciente en tu día a día y vives dormida, no sabes dónde aplicar eso. Y hay una frase sobre esto que me gusta mucho, que es que tener un nivel de conciencia más elevado te permite tener un mapa más amplio de la realidad. Pero ser consciente, es decir, estar despierto en tu día a día,
te permite poder aplicar ese mapa. Es decir, por mucho que yo entienda todo el juego, si yo en el momento en el que tengo que aplicar el juego no me doy cuenta de que es ahora donde tengo que aplicarlo, no lo puedo aplicar. Entonces, ¿qué es lo más importante? Las dos son igual de importantes, realmente. Pero ¿qué es lo más importante para tener cambios en tu vida? Pues ser consciente. Porque por lo menos si eres consciente y tienes un nivel de conciencia 20, vamos a decir que esto no existe, ¿no? Pero de un 20%, pues por lo menos aplicas ese 20 gracias a ser consciente y observarte en los momentos y dejarte llevar por tu ego y poder empezar a decir, ok, aquí tengo que actuar. Prefiero eso a personas que tengan un 100 de nivel de conciencia y crean que entienden el mundo, pero vivan tan dormidos en su día a día que siguen repitiendo exactamente lo mismo porque siguen repitiendo los patrones de su ego, de su mente, viven tan identificados en su mente que no son capaces de tomar decisiones distintas a las que tomaban anteriormente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para empezar a ser conscientes? De esto, por eso digo que os recomiendo 100% que me sigáis en Instagram porque quiero compartir mucho más por historias que realmente mantener ahí, ¿no? Que tengan personas también que te reflejen todo el rato la importancia de ser consciente y qué es lo que tienes que hacer, que eso al final te sirve de despertador. Y empezar a tomar hábitos, como por ejemplo son la meditación, como por ejemplo pueden ser las alarmas, cambio de creencias, la reprogramación. Hay muchas cosas que te ayudan a estar conscientes en tu día a día. Los buenos hábitos, hacer deporte, todo eso te conecta más contigo y te hace salir de la mente. Y cuando sales de la mente, con la información correcta, pues consigues estar consciente y empezar a observarte con prácticas como por ejemplo la meditación, que la meditación es empezar a observar tus pensamientos. Si tú empiezas a dominar esa práctica de estoy identificado con mis pensamientos, me salgo de ellos para observarlos, esa práctica te permite que en los momentos en los que tus pensamientos te hagan tomar una decisión, puedas hacer este ejercicio un segundo para decir, ¿van a elegir mis pensamientos por mí? ¿Mis pensamientos programados por el miedo y todo lo demás? ¿O lo voy a observar y tengo la posibilidad de decidir yo conscientemente pues, desde el amor, desde la prosperidad, la abundancia o lo que mejor me hace para mi futuro? Entonces, todas estas prácticas son importantes porque te digo que es mucho más fácil estar dormido de lo que tú te crees. O sea, hasta las personas más conscientes que hacen millones de cosas son las personas que más se observan, por lo cual son las personas que más admiten que somos mucho más susceptibles a dormirnos, a las malas influencias, a las malas energías y todo eso, de lo que nosotros nos creemos. Porque lo que te hace creer que no pasa nada si en verdad soy súper inteligente, en verdad soy súper consciente, en verdad, todo eso es tu ego también, que te mantiene otra vez estancada en esa supervivencia y esa zona de confort para que no hagas nada que esté fuera de esa zona de confort. Así que dicho esto, espero que se haya entendido bien. De verdad, este vídeo para mí es seguramente de los más importantes o de los que más me hubiese servido a mí escuchar sobre estos conceptos, que creo que es muy importante diferenciarlos y que yo no lo he visto en ningún lado. O sea, esto es autoobservación pura de durante muchísimo tiempo de autopreguntarme por qué cojones no consigo avanzar si me considero que tengo un nivel de conciencia bastante elevado y observo todo de mí, entiendo por qué hago todo, pero aún así en el día a día mis resultados siguen siendo los mismos. Pues es porque me faltaba ser consciente. ¿Cómo soy consciente? Pues con una rutina diaria, con conectarme a la información correcta que me mantenga despierta y empezar a tomar decisiones diferentes a las que tomaba anteriormente. Así que dicho esto, espero que te haya servido. Cualquier pregunta que tengas me la puedes dejar en comentarios. Suscríbete al canal y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.